Saludos, distinguidos estudiantes. Estamos felices de reencontrarnos con ustedes. Iniciamos este encuentro muy entusiasmados. Sean bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Les recuerdo que debemos mantener los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Juntos podemos lograrlo. Te exhortamos a seguir comprometido con la mejora de tus aprendizajes. El propósito del encuentro de hoy es analizar el proceso de la Reconquista y cuáles fueron los personajes más destacados. Estamos casi listos para iniciar nuestra labor educativa de hoy. Pero es preciso que te haga la recomendación para consultar diferentes fuentes de información. Apóyate en textos, revistas, enciclopedias, páginas especializadas u otros recursos que te permitan ampliar las informaciones que te presentamos aquí. Para desarrollar el tema de hoy, debes disponer de los siguientes útiles escolares: cuaderno, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar, libros y revistas de historia, un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Ahora ya estamos listos para comenzar. Recordemos que en la clase pasada desarrollamos el tema de la Revolución de Saint-Domingue, sus causas y los efectos en el lado este de la isla. En ese encuentro socializamos cómo la Revolución Francesa impacta en la sociedad de su colonia Saint-Domingue, siendo el resultado la proclamación de la República de Haití y cómo Santo Domingo pasó a ser colonia de Francia. En este encuentro vamos a trabajar las causas y consecuencias de la Guerra de Reconquista. ¿Qué incidencia tuvo para Santo Domingo y los personajes que se destacaron en ella? Iniciaremos formulando las siguientes preguntas. ¿Recuerdas cuáles consecuencias trajo la firma del Tratado de Basilea entre España y Francia en 1795? ¿Qué significado tiene para nuestra historia el período Era de Francia en Santo Domingo? ¿Qué entendemos cuando hablamos de reconquistar? Según el diccionario de la Real Academia Española, reconquistar se define como conquistar una plaza, provincia o reino que se había perdido. El concepto nos va dando una idea de lo que abordaremos de aquí en adelante, pues recordemos que para el año 1805, la situación de Santo Domingo era la siguiente. En la parte oeste, una república independiente gobernada por Dessalines, y la parte este, la antigua posesión española que mediante el Tratado de Basilea pasó a ser colonia francesa, con una población criolla de origen español y africanos, gobernados por el francés Jean-Louis Ferrand. Para comprender este proceso de reconquista, te presento los siguientes datos de las acciones del gobierno francés en Santo Domingo y sus efectos. Atentos. Durante los 3 primeros años de gobierno, Jean-Louis Ferrand contó con el apoyo de los dominicos españoles, quienes prefirieron su régimen por temor a las invasiones haitianas. Siguiendo a Quisqueya Lora, 2019, el gobierno francés en la isla aplicó
una serie de políticas sociales que respondían a la intención del régimen de Napoleón Bonaparte de restablecer la esclavitud o, en su defecto, subyugar a la población de Santo Domingo para impulsar el modelo de plantación. Durante su gestión, Ferrán tomó las siguientes medidas: explotación del bosque para la obtención de madera preciosa como el campeche, la caoba y el guayacán. Restablecimiento de la esclavitud. Ordenó la captura de negros menores de 14 años para ser vendidos como esclavos. Incentivó el regreso de las familias criollas que se habían ido a Cuba, Puerto Rico y otras Antillas a raíz del Tratado de Basilea. Prohibió el comercio con Haití. Dispuso el uso del idioma francés en documentos oficiales. Impulsó un Estado laico que confrontaba las tradiciones religiosas españolas. ¿Qué opinas de esas medidas? ¿Consideras que alguna de estas medidas representaba un problema para los dominicos españoles? ¿Cómo evalúas esas medidas, democráticas o represivas? Analicemos estos datos. Tal como explica Juan Bosch en Composición Social Dominicana, la fuente de autoridad en la sociedad dominicana se había constituido en los hateros o propietarios de hatos, y algunas familias se habían enriquecido debido a las relaciones de comercio con la antigua colonia Saint-Domingue, y estos constituían la rama más fuerte de la sociedad dominicana. A ese respecto se expresan Martínez y Joaquín, 2008, diciendo que el comercio con la naciente República de Haití era la actividad que desde siglos anteriores daba vida a Santo Domingo. Sin embargo, la prohibición de ese comercio contribuyó al descontento de los hateros, quienes auspiciaron un movimiento en contra del gobierno francés. Las contradicciones entre los hateros y el gobierno francés, unido al trato despectivo del que eran objeto los criollos por parte de los franceses, causó la enemistad entre ambos sectores. A este respecto, dice Frank Moya Pons, toda tranquilidad en Santo Domingo vino a quebrarse por motivo de dos acontecimientos, uno en la colonia y otro en Europa. Primero, la orden de Ferrán para suspender todo trato comercial con la parte oriental de la isla, gobernada por los haitianos. Y el otro acontecimiento que vino a tumbar la armonía entre los franceses y dominicanos fue la invasión de Napoleón Bonaparte a España a principios de 1808, con la intención de nombrar a su hermano José Bonaparte rey de España. A partir de esos datos entendemos cómo fue la administración de Ferrán durante la era de Francia y los disgustos que surgieron a partir de sus disposiciones. Además, es notable que los dominicanos de la época aún mantenían sentimientos hispánicos y no se identificaban como colonia francesa. Por eso, la ocupación a España por parte de Napoleón les causó indignación. A todo esto, el gobierno de Puerto Rico hizo llegar a Santo Domingo una proclama motivándonos al levantamiento. Luis Alfonso Escolano la reproduce en un artículo, La Guerra de Reconquista en Santo Domingo. Escuchemos su contenido. Vosotros sois españoles, lo habéis sido siempre. Esa isla ha pertenecido siempre a la España y solo la necesidad y la falta de energía la hizo pasar a dominio extraño. Armaos pues contra vuestros opresores,
Uníos a nosotros, destruid por vuestra parte y romped las cadenas que os oprimen. Nosotros os ayudaremos y correremos a socorreros al primer aviso que nos deis de vuestros sentimientos patrióticos. Santo Domingo nunca más volvería a ser el juguete de las discordias, ni pertenecería a otro monarca que no fuera Fernando VII. Ya planteada la situación generada por las disposiciones del gobierno francés y la invasión a España, realizaremos la siguiente actividad para mejor comprensión de lo trabajado hasta ahora. Completaremos este ejercicio usando F o V según corresponda. La era de Francia en Santo Domingo inicia en 1804. Verdadera. El gobierno francés en Santo Domingo respondía a los intereses hispánicos. Falso. Los dominicanos recibieron el apoyo del gobernador de Puerto Rico. Verdadero. Las medidas de Ferrán causaron disgusto en los dominicanos. Verdadero. La invasión de Napoleón a España no tuvo efectos en Santo Domingo. Falso. Espero que hayas acertado a todas las respuestas. Luego de este ejercicio, veremos que la exhortación al levantamiento contra la dominación francesa hecha por Toribio Montes, gobernador de Puerto Rico, y las promesas de ayuda en caso de llevarse a cabo, surtieron el efecto esperado en los dominicanos, principalmente en aquellos ricos propietarios perjudicados por la prohibición del comercio con Haití. Escuchemos lo que ocurrió según lo explica Quisqueya Lora. En Santo Domingo, de manera más o menos simultánea, se dieron una serie de movimientos conspirativos contra Francia, entre los que se destacaron las gestiones en Cuba por Leonardo Pichardo y Cereceda, los enviados por el gobernador de Puerto Rico, Salvador Félix y Cristóbal Huber Franco, que se sumaron a Ciriaco Ramírez, además de las actividades encabezadas por Antonio Rendón Sarmiento y Juan Sánchez Ramírez. Es así como de forma simultánea se inician dos movimientos con el propósito de arrebatarle a los franceses el territorio. Uno en el sur, dirigido por Ciriaco Ramírez, y el otro en el este por Juan Sánchez Ramírez. Ambos grupos ayudados por los gobiernos de Puerto Rico y de Haití, para quienes la presencia francesa representaba un peligro a su independencia. Conozcamos un poco de ellos. Juan Sánchez Ramírez, rico hacendado y propietario agrícola cotuizano, comerciante de caoba en el norte del país. Dirigió el grupo de los ateros que se levantó en contra de los franceses, partidario de recuperar el territorio para España. Ciriaco Ramírez, comerciante español, se levantó en el sur en contra de los franceses. Recibió apoyo de Cristóbal Hubert, Salvador Félix y Manuel Jiménez, partidario de proclamar
la independencia pura y simple. Según se destaca, ambos personajes tenían ideales diferentes, pero un fin común: arrojar a los franceses fuera del territorio. Ahora veamos cómo se desarrollan los enfrentamientos entre dominicanos y franceses, según nos narra Fran Moya Pons. En los primeros días de noviembre de 1808, desembarcaron en Boca de Yuma unos 300 hombres enviados por el gobernador de Puerto Rico. Estas fuerzas se unieron a las tropas de Juan Sánchez Ramírez, las que había podido reunir en el Ceibo, con el propósito de marchar hacia Santo Domingo. Aunque hubo combates en el sur, donde los franceses no fueron capaces de contener la marcha de los dominicanos, la batalla decisiva se libró en la sabana de Palo Hincado, el día 7 de noviembre de 1808, entre unos 2.000 hombres comandados por Sánchez Ramírez y otros 600 comandados por el general Ferrand. Los incidentes de esta batalla son bien conocidos. Las tropas francesas fueron enteramente aniquiladas y Ferrand, avergonzado por tan inesperada derrota, se quitó la vida. La victoria de la batalla de Palo Hincado representó una gran conquista para los dominicanos. Pero no así el final de la lucha. De eso dice Fran Moya Pons, que la noticia de la derrota llega a Santo Domingo al día siguiente, y los franceses, comandados por el general Dubarquier, preparaban la resistencia. Pero la presencia de 3 fragatas inglesas y 2 bergantines en Samaná obligó a los comandantes franceses a capitular y a entregar la plaza a los dominicanos. A partir de entonces, la colaboración británica se convirtió en un factor decisivo de la lucha en contra de los franceses. Los ingleses iniciaron un bloqueo por mar que duró todo el tiempo de la guerra de Reconquista. Esto le impidió a los franceses abastecerse de armas y alimentos. Hubo combate en el sur y en el este, en contra de los franceses, pero los líderes de ambas facciones entraron en conflictos. ¿Se unirán en un mismo ideal Juan Sánchez Ramírez y Ciriaco Ramírez? ¿Qué pasará con estos dos personajes? Veamos qué nos dice Quisqueya Lora. Ciriaco Ramírez fue sistemáticamente criticado por Sánchez Ramírez, calificando las acciones del bando sureño en Neiva, San Juan y otros pueblos de tumultuosas y desordenadas. Además, lo acusó de ser la causa por la que los pueblos de Azua y Baní aún no se habían proclamado a favor de la Reconquista. Por su parte, Ciriaco Ramírez exigió constantemente el establecimiento claro de una figura de autoridad e inició gestiones para realizar una asamblea en la que se definiera eso. ¿Han escuchado hablar sobre la Junta de Bondillo? Por si no han escuchado de esta junta, les informo que la Junta de Bondillo fue una asamblea que se realizó con la finalidad de resolver las disputas entre Ciriaco Ramírez y Juan Sánchez Ramírez. Fue celebrada el 12 de diciembre del 1808 en Bondillo, un lugar cercano a Santo Domingo. Esa junta fue el instrumento que permitió convertir a Sánchez Ramírez en jefe indiscutido del proceso de Reconquista. En ella se deliberó sobre el futuro de Santo Domingo. Según dice Luis Alfonso Escolano,
La disputa entre Juan Sánchez Ramírez y Ciriaco Ramírez se saldó, pues, en esa asamblea, con una victoria del primero que anuló la posibilidad de una independencia pura de España, dado que tan solo un minúsculo grupo se aferraba a la utopía de una independencia absoluta. El antagonismo entre ambos líderes no era de carácter meramente personal, sino que se trata de una de las primeras manifestaciones de la lucha de clases llevada al terreno político. En este sentido, Cordero Michel sostiene que la pequeña burguesía, portadora del sentimiento nacional, se planteó la independencia, la abolición de la esclavitud, la separación de la Iglesia y el Estado, la confiscación de tierras, la reforma agraria y otras medidas revolucionarias. Mientras tanto, la oligarquía esclavista integrada por ateros, latifundistas, comerciantes y el clero se opuso a aquel grupo y propugnó una vuelta al colonialismo español. Finalmente, los franceses optaron por rendirse ante las tropas británicas en julio de 1809. Los ingleses tomaron posesión de la ciudad de Santo Domingo el 11 de julio de ese año. Entonces, Sánchez Ramírez tuvo que entrar en negociaciones con estos para compensar los gastos en que incurrieron las fuerzas británicas con el bloqueo de la ciudad y que les fuera entregada a los dominicanos. En agosto de 1809 es cuando Juan Sánchez Ramírez y su gente alcanzaron el control absoluto de Santo Domingo y empezó a gobernar al servicio de España. Te invito a que reflexiones sobre la siguiente pregunta. ¿Qué hubiese ocurrido de haber prevalecido la posición independentista de Ciriaco Ramírez? Queridos estudiantes, en este encuentro hemos visto la Guerra de Reconquista desarrollada entre 1808 y 1809. ¿Qué consecuencias tuvo para Santo Domingo Español y los personajes que se destacaron? Ha sido todo por hoy, pero tenemos una cita para la próxima clase. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que el Señor Todopoderoso los cuide y proteja. Hasta la próxima.